chico de tan solo 15 años, el cual mató a más de 18 personas, entre ellos taxistas y homosexuales, apodado así el Niño del Terror. Advertencia: el siguiente contenido tiene hechos y testimonios reales. Se recomienda discreción. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste y sobre todo que se entretengan. Es un caso muy interesante. Caso de Juan Fernando Hermosa, el Niño del Terror. Vamos a hablar sobre los datos de los implicados. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976. En ese entonces él tenía 15 años. Él fue adoptado por Olivo Hermosa Fonesca y Zoila Amada Suárez, ya que su verdadera madre era una empleada doméstica y no podía con él. Les entregó a ellos una pareja a la cual no podía tener hijos. Cuando Hermosa tenía 7 años, él se enteró que fue adoptado y dicen que por eso él había cambiado su actitud y comenzó a ser más rebelde. Hicieron un diagnóstico de cómo era él y los resultados fueron los siguientes. Hermosa era un psicópata organizado. Él tenía trastornos de personalidad, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero lo sigue cometiendo. Carece de empatía y tenía un coeficiente intelectual muy grande o muy avanzado. Quienes lo llevaron desde la ciudad de Clemente Vaquerizo, en la provincia de Los Ríos, hasta su casa en un populoso barrio en el norte de Quito. Su padre lo dejaba con la madre de Hermosa, ya que él tenía que ir a trabajar y la madre padecía de artritis y sordera. Al cumplir los 15 años, Hermosa frecuentaba las salas de juegos electrónicos en el sector de La Marín, centro de la ciudad, y conformó una pandilla con 10 amigos de su misma edad, en la que rápidamente asumió el liderazgo. Frecuentaba bares y discotecas en la zona conocida como el Puente de Wambra, cerca de la Universidad Central. Su figura era la de un muchacho cualquiera de contextura delgada que aparentaba debilidad, pero con una mirada profunda marcada por sus ojos saltones. Vamos a hablar sobre la historia de los hechos como tal. El 22 de noviembre de 1991, Hermosa y sus 4 amigos salieron de una discoteca cerca al Puente de Wambra. Al llegar a la avenida 10 de agosto, pararon un taxi. En el trayecto, el Niño del Terror sacó una pistola y le disparó al conductor en la cabeza, que al instante murió. Con esta arma supuestamente cometió todos los crímenes y posteriormente se determinó que la consiguió a través de un agente. Arrojaron el cadáver por el Valle de los Chillos, ubicado en Quito, y al día siguiente la policía lo encontró. La segunda ocasión fue cuando Hermosa fue a que le cortaran el cabello a una peluquería que frecuentaba mucho. En esta peluquería atendió a un chico llamado Charlie, el cual era homosexual. Hermosa fue con unos cuantos chicos de su pandilla y estaban bebiendo con él. En cuanto se formó alguna discusión, Hermosa lo mató con 5 disparos cuando Charlie trataba de pedir ayuda. Este tipo de crímenes se suscitaban en fines de semana, por lo cual taxistas y homosexuales tenían miedo de salir. La policía hizo un operativo de los asesinatos que no pararon hasta el 9 de enero de 1992, la captura que se hicieron a un grupo de delincuentes adolescentes, los cuales querían robar, y esto ayudó mucho a la policía para saber qué hay detrás de estos crímenes. Y localizaron la ubicación de Hermosa, el cual estaba en su casa. Hermosa, teniendo en cuenta la presencia de los policías, cogió su arma de fuego y comenzó a disparar brutalmente a todos lados. Y ahí comenzó la balacera, donde Hermosa lanzó una granada a la calle, donde estaban 2 policías, y tras eso la madre de Hermosa, como estaba en el mismo lugar que él, la mataron con muchos disparos. Esto es algo aparte del caso de Hermosa. Se inició judicialmente el caso de Amada Suárez, la madre de Hermosa, de asesinato-ejecución extrajudicial. Se dice que recibió entre 19 y 20 tiros. A pesar de eso, muchos piensan que por haber estado en el lugar del operativo, nadie tiene la culpa.
Los policías entrevistados dicen que ellos no tienen el permiso de disparar y el único que queda es Hermosa. No se ha investigado nada sobre la muerte de Amada Suárez, pero muchos aclaman justicia, y en mi opinión siento que sí se debe de seguir el caso, ya que los forenses movieron el cuerpo y las balas no fueron investigadas. Todo lo hicieron sin precaución alguna. Después de 15 minutos de balacera, el joven fue arrestado sin tener ni un solo rasguño. Lo llevaron al penal García Moreno. En la actualidad ya fue cerrado y es ahora un museo por si lo quieren ir a visitar, ya que hacen unas muy buenas dinámicas y te enseñan cómo fue el proceso de los delincuentes y también cómo ellos vivían ahí. Siguiendo con el tema, cuando Hermosa fue llevado por los 10 policías al entonces penal, las primeras palabras fueron: "Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años". En sus declaraciones aseguró que su intención no era matar y dijo lo siguiente: "Les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió. Otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma, y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vi obligado a disparar". Llegó a ser el asesino más joven del Ecuador. Después, él mismo dijo que cometió todos los crímenes, por eso lo condenaron a 4 años de prisión, que era la pena máxima que la ley permitía imponer a un menor de edad en Ecuador. A los 16 meses de permanecer en la cárcel de menores, ya se había convertido nuevamente en líder y logró que su novia Yadira ingrese una pistola en el penal, que la usó para escapar junto a otros 10 jóvenes. Un policía que intentó detenerlos fue asesinado con 5 disparos. Hermosa huyó a Colombia, donde contrajo amigdalitis y finalmente fue recapturado, pero en 1996 recuperó la libertad porque cumplió la pena y se fue a vivir con su padre a Nueva Loja, Sucumbíos. La última semana de febrero de 1996, Juan Fernando Hermosa, que había recuperado su libertad en enero de ese mismo año, al cumplir su mayoría de edad, porque así lo establecía el Código de Menores, fue hallado por un grupo de campesinos a la orilla del río Guarico, en la provincia de Sucumbíos. Vestía una camiseta negra, pantalón concho de vino y calzaba zapatillas de la marca Reebok. El rostro era irreconocible, tenía la cara hundida con un tiro en la frente y atravesada por varios cortes de machete. El cuerpo, atravesado por orificios de balas de grueso calibre, presentaba cortes en la espalda. Sus manos estaban atadas con un alambre galvanizado. Por los documentos hallados en una cartera café, se supone que la víctima era Juan Fernando Hermosa, quien en 1992 fue acusado por el asesinato a sangre fría de 22 personas, entre taxistas y homosexuales. El joven había llegado a Sucumbíos el 20 de enero de 1996, tras recobrar su libertad para vivir con su padre, que tenía una propiedad en Sacha. Varias veces fue visto caminando solo hasta que un lunes de febrero desapareció sin dejar rastro. En su cartera había un carnet estudiantil de la Unidad Educativa Educación a Distancia Monseñor Leonidas Proaño, la boleta de libertad extendida por el Tribunal de Menores y un recorte del periódico que decía "El síndrome Hermosa en todo el país". Dijeron que la muerte les llegó a los 20. Dentro de las primeras diligencias realizadas por la OIDC, se determinó que Juan Fernando Hermosa salió de la casa de su padre, ubicado en Sacha, el lunes en la tarde. Según informó el jefe, a medianoche del mismo día lo habrían visto en diferentes bares de Nueva Loja. Desde entonces no se volvió a ver hasta el miércoles en la tarde, cuando el cadáver de Hermosa fue encontrado. En sus pertenencias se habían encontrado varias fotografías de distintas mujeres, muchos números telefónicos y unas 6 a 7 cartas de amor del año 93-94.
de cuando se encontraba recluido en el Instituto Virgilio Guerrero. Se encontraron junto a una partida de nacimiento. Hermosa fue asesinado un día antes de cumplir los 20 años. Vamos a hablar sobre la vida y muerte de Hermosa y una teoría. En sus declaraciones, Hermosa dijo que actuó bajo las órdenes de un militar retirado, el general Joffre Lema, que buscaba vengar la violación y muerte de su hija en manos de un taxista. La justicia estableció que Hermosa mataba para robar. Las causas psíquicas profundas, aquellas que se escondían en su mirada enigmática o la precisión de sus manos al disparar, nunca llegaron a establecerse. En contra de Hermosa también pesaba 2 intentos de fuga. En la última, ocurrida el 17 de junio de 1993, asesinó al cabo Neptali Sailema, que intentó impedir su huida. Dentro de la cárcel, Hermosa había establecido su reino, que se llamaba Cría fama y échate a la cama. Los jóvenes se allanaban a las decisiones del llamado Niño del Terror. La familia de Sailema nunca pudo establecer un proceso judicial en contra de Hermosa, porque las leyes impiden el establecimiento de 2 procesos por el mismo delito. Juan Fernando Hermosa, a los 16 años, fue acusado de asesinar a sangre fría a 15 personas, número de asesinatos que se equipara a los que cometió el caníbal de Milwaukee. Tras la sombra del Niño del Terror es un documental que lo hicieron 3 jóvenes ecuatorianos, y ya vamos a hablar un poco más sobre aquel documental. Una teoría que para mí es un poco extraña es que dicen que su muerte fue una mentira, ya que su rostro al momento de verlo estaba irreconocible, pero los policías luego dieron a conocer que él era el que estaba muerto. Hablando sobre el documental Tras las sombras del Niño del Terror, recientemente salió una declaración de Luis Aníbal Quispe, de 45 años y fallecido recientemente, quien conformaba la ex pandilla de terror y quien era mejor amigo de Juan Fernando Hermosa y también quien presenció todos los crímenes. Él ya se ha alejado de aquella vida. Nos cuenta lo que ni en el documental existe, que a 2 chicas menores de edad que por un acto de manipulación y odio, Hermosa las involucró, a Mónica y Giovanna. Nos cuenta que Mónica nunca hizo nada y a pesar de eso tuvo una sentencia injusta. También cuenta que quien vendía las municiones de las armas fue un policía corrupto, y lo más triste, cuenta un poco de su vida y que él es el fruto de una violación. Saben, es muy triste escuchar esto. También violó a su hermana, tuvo un resentimiento social y venía de una también familia disfuncional. Y bueno, en fin, si quieren escuchar este podcast es de Vladimir Soasti, el mismo que hizo el documental. Luis Aníbal se contactó con él y así pudo aparecer todo lo que les digo. Les dejaré el link en la descripción y en serio me gustaría que lo escuchen. Todo es muy impactante, todo lo que sucedió y quién mejor que alguien que estuvo presente. Y también pues me faltaron ciertas cosas, pero en el podcast ustedes pueden escucharlo. Pues bueno, en mi opinión, siento que todo esto es algo muy fuerte. Desde que comenzó a matar, pues dejó a varias familias deshechas, y en todo esto siempre había varias preguntas, como él tal vez podía tener a alguien políticamente dentro de todo esto, seguía algunas órdenes, o tal vez trabajaba para alguien. Hay muchas cosas que, siendo sincera, se me hace muy extraño, y como siempre quisiera que ustedes me den sus opiniones. Espero verlos en un próximo video.